Bras, una vez más estoy aquí con ustedes, esperando que el Señor nos dé bastante entendimiento en lo que vamos a hablar a esta hora. Es un tema bastante controversial, ya que la mayoría de los cristianos están centralizando su mirada hacia un pueblo que se llama Israel, en el Medio Oriente. Y todo lo que está sucediendo alrededor de ahí es que ya Cristo viene, que ya va a venir el rapto, que ya se va a manifestar la gran tribulación, que ya los judíos van a predicar el evangelio con sus 144,000 judíos, literalmente, que nos habla la escritura. Pero este tema es controversial y yo voy a hablar algo más completamente que ellos no saben, que ellos no predican, no enseñan, que tienen engañado a un pueblo. La mayoría de los cristianos que están por todas partes escuchan estos mensajes y están viendo, dice, ¿cómo no? Y creen, no cuestionan. Bueno, ahí le va. Durante mucho tiempo se ha sostenido, hablando de salvación, que el pueblo judío es el remanente escogido de Dios y que son ellos los únicos que tienen ese privilegio de heredar el reino de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Cuando el pueblo judío está manipulando y tratando con desprecio a todas las razas no judías, se ha prohibido en Jerusalén que los que llaman a ellos misioneros cristianos prediquen y los están prohibiendo y le están dando leyes que no pueden hacerlo. Los cristianos para mí son el pueblo escogido de Dios, no judíos. Así, antes que nada, veamos cómo es que produce el endurecimiento de Israel. Romanos 11:11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayese en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, nosotros, los goyines, los que ellos tanto desprecian, ¿verdad? A los incircuncisos de prepucio, para provocarle a celo, Romanos 11:11. La realidad es que la transgresión de Israel vino a ser la llave para que el pueblo gentil, nosotros, los goyines, viniesen al conocimiento de Dios, ya que Israel, al haber rechazado el colgado al Maestro, a su Hijo amado, a Jesús o Yeshua, como lo dice, fue la causa para que nosotros, los goyines, los incircuncisos, hayamos sido incluidos. Mira lo que dice aquí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, no son judíos, no son hebreos, no son israelitas, ni de voluntad de carne, ni de esperma, ni de voluntad de varón, ni de deseo, sino de el Todopoderoso, Yahweh, Dios. Juan 1:11. En este pasaje de la Biblia se encuentra el mayor motivo del por qué el pueblo de Israel ya no es más el pueblo escogido de Dios, ya que Jesucristo al venir no fue recibido por ellos. Al contrario, lo colgaron prefiriendo a un malhechor que a su propio Mesías. ¿Se acuerdan la historia de Barrabás? Ahí les va. Mateo 28:16 dice, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. El versículo 17, reunidos pues ellos, los judíos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes, los líderes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese crucificado, muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, Barrabás. Ahora, ¿cómo pueden los judíos pretender ser el pueblo escogido de Dios cuando han sido los peores enemigos de él? Ahora que quede bien claro, era el pueblo escogido, pero Dios lo ha dado precisamente por haber rechazado a su hijo y a Joshua, como ellos le dicen, o Yeshua, el Mesías, y no haber reconocido que él era su Mesías, o Mashiach, como ellos le dicen.
Mira hasta dónde llega la altivez de judío. Esto es lo que le voy a narrar. Está copiado de un verdadero judío convertido al cristianismo. Fíjate lo que dice este hermano judío convertido al Mashiach. Esto es lo que tienen que hacer: afeitarse la cabeza, vestirse de negro y ponerte una túnica blanca, comer solo comida kosher o hacerte vegetariano, mirar hacia Jerusalén o mirar hacia la India. Cuando ores, orar solo en hebreo y crecer una bárbara grande y linda. Y si haces todas estas cosas culturales y externas, descubrirás al Dios del universo. ¿Descubrirás al Dios del universo? ¿Qué dirían los americanos? O sea, que por solo afeitarse la cabeza, vestirse de negro, ponerse una túnica blanca, comer comida kosher, hacerte vegetariano, orar solo en hebreo, y el que no sabe hebreo, orar mirando hacia Jerusalén o la India. Haciendo todo esto, los judíos creen que Dios está a sus órdenes y que son unos grandes privilegiados, cuando en realidad ellos, al igual que nosotros, tienen que arrepentirse y reconocer al Mesías, Cristo, como su Salvador y Mesías o Señor. Ahora mismo este hermano judío, cuestionando él mismo, llega a esta conclusión. Realmente pienso que esto es una locura, que alguien crea que con su cultura forzar a Dios, o que Dios será impresionado por lo que te pone la dirección donde mira, cuando ora o le come y todo ese tipo de cosas. Siempre me pareció que si había un todopoderoso al que se pudiera conocer, debería ser reconocido sin importar a dónde miro o cómo me visto, porque Él es Dios. Los judíos piensan que tan solo por ser judíos y que supuestamente siguen siendo el pueblo escogido de Dios, no tienen nada más que hacer. Vaya que están muy equivocados. Miren lo que dice Romanos 11:23. Y aun ellos, los judíos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Gloria al Señor. Claro que sí. El verso 25 dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Dice que los que no permanecieren en incredulidad serán vueltos a injertar. Verso 23. Y ya en el verso 25 dice que todo Israel será salvo. Pero cuando dice que todo Israel será salvo, en realidad no se está refiriendo a todo el pueblo en general, sino a todo el que le reconozca y se arrepienta. Bueno, vea Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, no al judío, que ha dado a su Hijo único, al Mesías, Yahoshua, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo. Aquí se habla del mundo, pero no todo el mundo ha de ser salvo, sino todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Jesús, el Mesías. El versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿El mundo son los judíos? 10 millones de habitantes o 12 millones que componen el mundo. Ya vemos 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. ¿Ah? Se habla de todo el mundo, pero solo los que han de creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado desde ahorita. Para su conocimiento, vaya a Israel y pregúntele a los judíos quién es Jesús para ellos. Y créame, se va a sorprender cuando vea que en qué concepto tienen al maestro. La pregunta que se les hizo allí en Israel fue: ¿qué es Jesús para ustedes los judíos? ¿Un profeta cristiano? ¿Un hombre bueno? Para mí no es nada, dice. Creo que es alguien que para las personas cristianas, pero para mí no es nada. Eso dicen los judíos. El fundador de la religión cristiana fue el fundador de una religión diferente. Una representación para las personas que no pueden pensar por sí mismos, es solo una historia para las personas que no se les enseñó pensamiento crítico. ¿Ah? Hay una parte del Talmud
la Gemara sobre Jesús, de que él fue un estudiante de los rabinos, pero él era hereje. Él se ve por un camino lejos del judaísmo. Él pensó que el periodo mesiánico había llegado. Sí, era verdad. Si lo hubiera recibido, se hubiera establecido el reino mesiánico. Aunque el periodo mesiánico para ellos no había llegado porque no reconocieron al Mesías. Él es parte del cristianismo. Él no está conectado con nosotros. Él no está conectado a nosotros. Creemos en la Torá. Tenemos nuestras propias leyes dadas a nosotros. Jesús era un judío que se hizo cristiano. Ellos viven una fantasía de que él caminó sobre la agua. Él creyó en la cruz. Nosotros tenemos la estrella de ahí. Tenemos nuestro Dios en el cielo. No creemos en Jesús, que es el Mesías. Sigo preguntando. ¿Es el pueblo judío el pueblo escogido de Dios? No, Pablo. El hebreo de Hebreos dice que los judíos son los enemigos del madero. Filipenses 3. Cuando Pablo dice, los judíos mataron al Señor, ya a sus propios profetas, ya que no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos predicar el evangelio a los gentiles, para que se salven para llenar sus pecados todos los días. Porque la ira de Dios ha llegado a ellos hasta el extremo, que nos deja muy claro que los judíos no son el pueblo escogido, o el pueblo elegido eran. El mismo Jesucristo reveló que los judíos son de la sinagoga de Satanás, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Jesucristo reveló también que los judíos no son judíos verdaderos cuando dijo a los cristianos de Asia Menor, y los haré los que se dicen ser judíos, pero no son sino que mienten, que vengan y adoren delante de tus pies. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entro a de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cómo pueden entonces los judíos, que ahora son los enemigos del madero y de la sinagoga de Satanás, y que debe agradar a los pies de los cristianos, ser el pueblo elegido? Yahoshua, Jesucristo, el Mesías de Israel, denunció a los judíos por rechazarlo cuando dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39. La segunda venida visible del Señor cuando venga a la tierra. Créame que me puedo imaginar el dolor del maestro cuando pronunció estas palabras. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. Y ya en el versículo 38 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Entonces, ¿cómo pueden los judíos, cuya casa está ahora desolada, ser el pueblo elegido? Cuando los judíos se jactaban entre sus dientes en que era la simiente de Abraham, Jesús respondió, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Juan 8:44. De hecho, los judíos han cometido el delito de todos los delitos cuando trajeron a Jesucristo a Poncio Pilato pidiendo que Jesucristo fuera crucificado, incluso cuando Pilato juzgó a Cristo inocente y quería ponerlo en libertad. Mateo 27. ¿Cómo pueden entonces los judíos, cuyo padre es el diablo, y ser asesinos como el diablo mismo al colgar al Señor de la gloria, ser el pueblo elegido? ¿Acaso Yahoshua, Jesucristo, no dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes? Mateo 23:15. Incluso los judíos seculares defieren a los rabinos como sus líderes cuando se trata de interpretar dogmas judíos. Entonces, ¿cómo pueden los judíos que son hijos del infierno ser el pueblo elegido?
¿Cómo podrán los judíos a quien Jesucristo dijo, porque ustedes no creen, no son de mis ovejas, ser el pueblo elegido? Juan 10:26. Porque para el día de hoy, la mayoría de los judíos no creen en Yahushua. Lo odian, lo detestan, como detestan a los que somos seguidores del Mesías. Entonces, ¿cuál es su elegibilidad si no son de las ovejas del Mesías? Juan el apóstol dijo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que niegan que Jesucristo, Yahushua, ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan 1:7. ¿Cómo pueden entonces los judíos, que el día de hoy niegan que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre por nuestra salvación, ser el pueblo elegido? Vamos a ser engañados por los judíos que son el pueblo elegido. En el libro de Apocalipsis está escrito, pero los cobardes e incrédulos y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Esta es la muerte segunda. Los judíos le tienen miedo a la muerte. Ellos no creen en el Dios de la vida, sino en el Dios del Talmud. Los judíos son mentirosos porque dicen que ellos son el pueblo escogido de Dios, cuando Dios dice que son pueblo maldito a causa de sus pecados. En Moisés los judíos se jactaban de ser su héroe y pronuncian una bendición y una maldición sobre los judíos. Dios dijo a Moisés, bendecería a los judíos si mostraban su amor por él, aceptar al profeta, cuyas enseñanzas se requería de los judíos, Deuteronomio 13. Pero los judíos crucificaron al profeta en lugar de recibir su enseñanza sobre el arrepentimiento y la confesión de sus derechos divinos a decidir obediencia. Así las maldiciones que Moisés pronunció a los judíos han sido la experiencia de los judíos durante los últimos 2000 años. Deuteronomio 28. Odiados, perseguidos, censurados con razón, vagando de nación en nación cuando expulsados y de sus países de acogida y causando estragos donde quiera que vayan en su odio hacia el cristianismo. Los judíos han vivido en efecto las maldiciones de los predichos por Moisés y la desolación que Jesucristo predijo de los judíos por rechazarlo. Los judíos no son el pueblo elegido. Los cristianos, los goyenes, los incircuncisos, los ignorantes, los que no tienen razonamiento para ir más allá de sus escrutinios, de sus grandes líderes, los rabinos de los 70, los más sabios que ellos tienen. Los cristianos somos el pueblo elegido. Dijo Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en tu simiente todas las naciones serán bendecidas. Génesis 12:26. ¿Qué bendición han traído los judíos al mundo desde el año 33 después de Cristo? Basta con leer los titulares de hoy, se puede ver claramente las maldiciones que han traído a la sociedad por los judíos. La guerra en Medio Oriente sirve solo a los intereses de los judíos y la promoción del Estado de Israel que odia a Cristo. La tragedia del World Trade Center fue el resultado de la agenda sionista, la secularización de la sociedad occidental es causada por los judíos, que ha rebajado la moral de una vez en las naciones cristianas, ahora plagada de las abominaciones del sexo anal de los homosexuales y la perversidad de su conducta sexual de los lesbianos. Los judíos están en la vanguardia de la promoción de estos perversos estilos de vida alternativos. ¿Son todas estas cosas bendiciones de la llamada semilla de Abraham, los judíos? No, estas son todas las maldiciones traídas a nosotros por la semilla del diablo, los judíos. Los cristianos son de Dios, pueblo elegido, no judíos. Los cristianos son la semilla de Abraham. Esto es lo que Pablo, el hebreo de Hebreos, dijo una y otra vez. Aquí está un ejemplo de muchas afirmaciones de Pablo que los cristianos no judíos son la simiente de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Gálatas 3:29. Cuando Jesucristo dijo a sus discípulos, yo he elegido a ti para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, los cristianos fueron sellados por Dios como pueblo elegido para siempre. Ahora los judíos pueden compartir con los cristianos las promesas, ya que Jesucristo ofrece a los judíos la oportunidad de abrazarlo y tener su nombre bendito y llamado sobre ellos. Si los judíos se arrepienten, pueden ser llamados cristianos también.
un ex judío y miles de otros pueden decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces los judíos pueden esperar el cielo y no la ira de Dios. Ahora, no todos los judíos han de ser salvos, ya que hay un gran número de judíos que se han desviado completamente de Dios y no quieren nada con Él. Aparte de que para muchos de ellos, digamos la mayoría, no le reconocen como su Mesías. Jesús para ellos simplemente fue un hereje. Aclaro, los judíos sionistas de hoy no tienen ninguna relación con el sionismo de la Biblia. Ellos sencillamente usan términos similares para confundir a las personas y mantener a las iglesias en la oscuridad acerca de quiénes son ellos realmente. Los judíos en el poder del Israel de hoy son judíos edomitas. Los verdaderos israelitas son aborrecidos por ellos. Ellos son los fariseos de la antigüedad. Jesucristo advirtió, guárdense de la levadura de los fariseos. Bueno, ya para finalizar, Jesús prometió que en determinado momento sí los va a traer de regreso. Muy cierto. Pero repito, no son todos los judíos. Muchos de ellos se han corrompido. Y el solo hecho de ser judío no es suficiente. Vamos a Hebreos 8:8, dice. He aquí vienen días el Señor en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No todo está perdido. Ese es un plan maravilloso el Señor. Yo le llamo plan B. Un maravilloso plan. Lo amo tanto. No me cansaré de hablar de este plan maravilloso. Hasta que Él se aparezca en las nubes. Y estemos nosotros ya completamente listos para ser trasladados. Ese es el rapto. El último día de la tierra. Cristo aparece en gloria. Resucita a sus muertos. Levanta a sus hijos y a morar por toda la eternidad. Espero que entienda un poquito estas cosas. Yo sé que es muy duro para muchos. Tal vez ustedes me están escuchando, aquellos que están metidos en esas iglesias donde les han enseñado el privilegio de ser un judío, el privilegio de ser descendiente directamente de Israel y la exclusividad de Israel. Pero yo no soy un antisemita. Yo amo al pueblo de Dios. Oro mucho por todo el mundo y por Israel para que de repente el Señor se aparezca, porque es hasta entonces, cuando pasen por la gran tribulación, que se van a dar cuenta, tanto ellos como los que no son creyentes en Mashiach, porque 8,000 y pico de millones de personas en este planeta. Y la 2/3 parte de este mundo no sabe quién es el Mashiach. Muchos no han oído ni hablar del Mashiach. Por eso estamos haciendo esta llamada. Plan B, maravilloso. Dios me lo guarde, me lo bendiga. Sus bendiciones estén en su hogar, con su esposita, con sus hijos, su familia. Bye bye. Dios te me lo bendiga.